Amén, gloria a Dios. Bendiciones y bienvenidos a nuestro ministerio Señales antes del fin. Primeramente, le damos toda la gloria y honra a nuestro Padre Celestial por habernos permitido una vez más estar acá reunidos en familia para aprender más de su santa palabra. Quien les habla, la hermana Silvia Díaz desde Toronto, Canadá, y hoy continuamos con el estudio bíblico profético dirigido por nuestro pastor Estuardo Revolorio desde Guatemala. El tema del estudio para el día de hoy es preparad la tierra para un nuevo cultivo. Antes de pasarles con nuestro pastor Estuardo, quiero mencionar que tenemos canal de Telegram y de YouTube a nombre de Señales Antes del Fin, también una página de Facebook a nombre de Pastor Luis Alberto García, donde también estamos colocando nuestros links de Google Meet para que puedan participar en nuestros estudios bíblicos en vivo y donde también estamos poniendo mucha información actual. Le pedimos por favor que se suscriban y compartan estos estudios bíblicos de sana doctrina para que también puedan ser de mucha bendición para otras vidas. También nuestro pastor Estuardo Revolorio tiene una página en Facebook a nombre de Estuardo Revolorio y un hermoso grupo en Facebook llamado Ministerio Mirad a Sion, Señales Antes del Fin. También un canal de YouTube a nombre de Estuardo Revolorio. De la misma manera, le pedimos por favor que se suscriban a sus páginas y lo apoyemos en su ministerio. Gloria a Dios. Ahora sí, le damos la más cordial bienvenida a nuestro pastor Estuardo Revolorio para que pueda comenzar con este maravilloso estudio de la palabra de Dios. Bienvenido, pastor Estuardo. Buenas noches, amados hermanos. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da nuevamente de poder compartir la palabra del Señor. Vamos a orar al Señor para que nos guíe en esta preciosa noche y que la palabra pues pueda germinar en nuestros corazones. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das nuevamente de poder vivir y poder tener un día más y una reunión más, Señor, donde podemos aprender de tu palabra. Suplicamos, Señor, que nos des la gracia en esta preciosa noche para poder impartir lo poco que nos has dado, Señor, y nos has exhortado también a nuestras vidas, nuestro corazón. Bendice, Señor, a tu pueblo Israel. Protégelos, Señor, como dice tu palabra, como a la niña de tu ojo. Y también te explicamos por la vida de nuestro pastor Luis. Que lo bendigas y lo guardes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, damos gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado. En esta oportunidad es un tema corto que lo voy a entrelazar con lo que hemos venido hablando, que creo que Dios nos va a hablar, puedo decir de esta manera, tierna y delicadamente, ¿verdad? Lo que pude percibir en estos pasajes, a pesar de que es exhortación a nuestra vida, vamos a salir lo más posible meditando en nuestra vida, cómo estamos delante de Dios, ¿verdad? El tiempo que estamos viendo pues, está muy acelerado todo. Todo está ocurriendo demasiado rápido, amados hermanos, y creo que la situación obviamente no va a cambiar para mejor, sino que va a empeorar en el mundo, ¿verdad? En cuanto a los hijos de Dios, pues si tenemos comunión con el Señor, pues creo que no nos va a pasar eh, ninguna cosa mala, porque en cuanto a los que estamos cerca de Dios, dice que no nos va a suceder nada malo, si al contrario, el Señor es nuestra roca, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. Dice en las tribulaciones, por tanto no temeremos lo que pueda hacer el hombre. Pues en esta oportunidad vamos a hablar un poquito sobre Oseas capítulo 10, ¿verdad? Vamos a leer todo el capítulo de Oseas capítulo 10. Hemos tocado algunos temas de este libro maravilloso. Hemos estudiado el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 7. Hemos estudiado en algunas ocasiones. El último tema que vimos de Oseas fue una mezcla no santa, ¿no? No sé si se acuerdan de ese tema. Cómo Efraín se mezcló con otras naciones, por lo tanto,
Eso le trajo consecuencias graves en su comunión con Dios, ¿verdad? En capítulo 7 de Oseas. Y este va también paralelamente con el capítulo 10. Ahora vamos a ver acá, vamos a leer todo el capítulo para poder entender lo que Dios nos va a transmitir en este pasaje. De la palabra del Señor, ¿verdad? Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Está dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Seguramente dirán ahora, no tenemos rey, porque no temimos a Jehová. ¿Y qué haría el rey por nosotros? Han hablado palabras jurando en vano al hacer pacto. Por tanto, el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. Por las becerras de Bet-Aven serán atemorizados los moradores de Samaria, porque su pueblo lamentará a causa del becerro y sus sacerdotes que en él se regocijaban por su gloria, la cual será disipada. Aún será él llevado a Siria como presente al rey Jareb. Efraín será avergonzado e Israel se avergonzará de su consejo. De Samaria fue cortado su rey como espuma sobre la superficie de las aguas, y los lugares altos de Abén serán destruidos. El pecado de Israel crecerá sobre sus altares espino y cardoes, y dirán a los montes, cubridnos, y a los collados, caed sobre nosotros. Desde los días de Gabaa has pecado, oh Israel. Ahí estuvieron, no los tomó la batalla en Gabaa contra los inicuos. Y los castigaré cuando lo desee, y pueblos se juntarán sobre ellos cuando sean atados por su doble crimen. Efraín es novia domada, que le gusta trillar, mas yo pasaré sobre su lozana cerviz. Haré llevar yugo a Efraín, arará Judá, quebrará sus terrones Jacob. Sembrad para vosotros en justicia, y segad para vosotros en misericordia. Haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y os enseñe juicio. Habéis arado impiedad, y segasteis iniquidad. Comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino, y en la multitud de tus valientes. Por tanto, en tus pueblos se levantará alboroto, y todas tus fortalezas serán destruidas, como destruyó Salmán a Bet-Arbel en el día de la batalla, cuando la madre fue destrozada con los hijos. Así hará a vosotros Betel, por causa de vuestra gran maldad. A la mañana será del todo cortado el rey de Israel. Bueno, amados hermanos, vemos un pasaje, un capítulo muy importante también, porque aquí el Señor nos evidencia la condición en la que estaba Efraín e Israel, y también nos evidencia la condición en que está su iglesia. No toda, ¿verdad? Solo porque cuando digo iglesia me gusta tomarlo global, ¿verdad? Pero dentro del cuerpo de Cristo hay un remanente que es muy distinto al resto, ¿verdad? Al resto de creyentes. No podemos incluir a todos, ¿verdad? Porque hay ciertos varones y ciertas siervas del Señor que viven buscando la presencia de Dios y se consagran a Él. Entonces son muy diferentes al resto del pueblo. Entonces, los pasajes o los versículos que debemos tomar en cuenta, el versículo 1, ¿verdad? Israel es una frondosa viña que da abundante fruto, o sea, no era estéril, ¿verdad? No era estéril para nada, pero lo difícil es, dice, conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también sus altares, dice, imagínense, y conforme a la bondad de sus tierras, aumentaron sus ídolos. Versículo 2 también, dice, al principio, está dividido su corazón. Entonces es lo mismo que le dijo Elías al pueblo, ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? ¿No?
Cuando se habla de un corazón dividido y doble de pensamiento, es aquel mensaje que vimos hace mucho tiempo sobre el cáncer espiritual relacionado con el hombre de doblado ánimo, ¿verdad? Que es inconstante en sus caminos. O sea, si somos de doblado ánimo, tenemos un corazón dividido y una mente dividida. ¿Verdad? El versículo 1 y versículo 2. Después podemos tomar el versículo 11 y versículo 12. ¿Verdad? Efraín es novia domada, que le gusta trillar, mas yo pasaré sobre su lozana a servir. Y el versículo 12, que es, podemos decir en este estudio, que es la base fundamental en el cual pusimos el título, va a preparar la tierra para un nuevo cultivo. Porque en la Biblia versión Dios habla hoy, eh, dice esa expresión, pero el Señor nos dice algo acá: haced para vosotros barbecho. ¿Ya? Creo que esto lo hablamos algunas veces cuando vimos el tema sobre los cuidados de la tierra en base a Levítico 2. Creo que es un tema bastante relacionado igualmente con el hacer barbecho, porque en este caso del barbecho son surcos que se hacen en una tierra que ya no tiene los minerales necesarios para poder ser cultivada. O sea, no, aunque se eche la semilla en una tierra que no tiene los minerales ni los nutrientes, aunque se eche la semilla y aunque sea buena semilla, no va a germinar y no va a producir nada. Eso, eso podemos traerlo a aplicarlo a nosotros, ¿va? Aunque la semilla es la palabra de Dios, y a veces se toma el versículo que se dice, ¿verdad? Que la palabra de Dios nunca va a volver vacía. Ciertamente es así, pero el problema está en qué tierra está cayendo la semilla. Si nosotros somos tierra, ¿va? Somos hechos del polvo de la tierra, la semilla es la palabra de Dios, pero si nosotros no tenemos los nutrientes necesarios para que la palabra de Dios, que es vida, que es esa semilla, pueda caer en nuestra vida, que somos tierra, si no tenemos los nutrientes necesarios, aunque sea palabra de Dios, no va a germinar, no va a producir nada en nosotros. No es porque la palabra no tenga poder, sino es porque nosotros como tierra no estamos bien, no estamos ni siquiera preparados para recibir esa semilla. Fíjese, amado hermano. Entonces, para que una tierra esté en las condiciones correctas y saludables, el Señor nos dice acá en este versículo 12, haced barbecho. Fíjese. Dice, preparen la tierra para nuevo cultivo. Eso es la versión Dios habla hoy, porque en la versión que 60 o en otra versión dice, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová. Pero dice al principio, sembrad para vosotros en justicia y segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho. Entonces aquí ya no se usa la palabra barbecho. En la versión de Os habla hoy dice, preparen la tierra para un nuevo cultivo, porque es tiempo de buscar al Señor. O sea, hermanos, es imposible que usted y yo podamos buscar al Señor si no tenemos preparada una buena tierra. No, no va a ser posible. Alcancé a leer un mensaje ahí en el chat, ahorita que entré, de un hermano, ¿verdad? Que escribió ahí que está siendo oprimido, ¿verdad? Que, que le obstaculiza el enemigo para no oír la palabra de Dios, ¿va? Cierto. Bueno, creo que el enemigo a los que deseamos buscar al Señor y queremos hacerlo, va a hacer lo imposible, todo lo que esté a su alcance para que no escuchemos, ¿verdad? Para que no escuchemos. Pero es necesario que ahorita nosotros preparemos la tierra. Entonces, mi hermano que escribió ese mensaje, creo que le conviene escuchar que tiene que preparar su tierra. Porque si no está preparada la tierra, ni la suya ni la mía, no vamos a poder buscar a Dios. Definitivamente no. Siempre vamos a andar en derrota
y derrota, ¿verdad, siervos? Entonces dice, preparen la tierra para un nuevo cultivo. ¿Ah? Quiere decir, amado hermano, que Israel estaba arando su tierra y tenía fruto, pero ese fruto no era bueno, ¿ves? Por eso dice el versículo 1, ¿ves? Mire lo que dice acá el versículo 1. Israel es una frondosa viña. O sea, el Señor nos está diciendo que Israel no tenía fruto, no tenía nada, no estaba dando nada, ¿no? Al contrario, Israel era una frondosa viña que da abundante fruto, ¿ves? O sea, sí había fruto, pero para sí mismo. El problema era que para sí mismo. Pero dice, conforme a la abundancia de su fruto, aumentó sus altares. Y conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Sí había fruto. Era una tierra que estaba dando fruto, pero no un fruto bueno. Estaban generando altares e ídolos, e idolatría. Bueno, entonces el Señor dice, eh, el versículo 11 va, Efraín es novia domada, que le gusta trillar. O sea, cuando dice Efraín se refiere al pueblo a las 10 tribus de Israel, ¿va? O sea, quiere decir que estas 10 tribus de Israel les gustaba trabajar, les gustaba estar en actividad, no les gustaba estar perezoso. Dice, novia domada, que le gusta el trillar. Sí, le gustaba hacer mucho para Dios, ¿verdad? Podemos decir. Pero dice, mas yo pasaré su lozana cerviz, haré llevar yugo a Efraín. O sea, quiere decir que no había un yugo. Ellos les gustaba hacer sus actividades y todo, pero no conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo lo aplicamos ahora nosotros, siervos, en nuestra vida? Hay mucho creyente y todos muchas veces hemos pasado por ese camino, ¿verdad, siervos? Que nos gusta hacer mucho para el Señor, ¿verdad? Estar arando. Eso se le llama arar la tierra, ¿va? Estamos arando la tierra, estamos sirviendo aquí, sirviendo allá, haciendo aquí, haciendo allá, todo para el Señor, como una novia domada que le gusta el trillar, pero no hemos dejado que en nuestra vida se nos ponga yugo. Tenemos una lozana cerviz, un cuello suavecito. No hay callo, no hay callo en el cuello o en la nuca, digamos, porque no hemos dejado ponernos el yugo. La Biblia dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. No nos hemos dejado poner el yugo del maestro, pero estamos arando, pero para sí mismo, ¿verdad? Como dice el versículo 1. Entonces el Señor viene en esta noche y nos dice, bueno, estás arando, ¿te gusta arar? Hermanos y hermanas, les gusta arar la tierra para el Señor, está bien, qué maravilloso, nos gusta, el Señor lo está viendo. Pero el Señor nos está diciendo, bueno, preparen la tierra para un nuevo cultivo, porque el cultivo que hemos estado dando no ha sido bueno. Dice, dice que, por eso le digo que el Señor nos va a hablar algo eh, demasiado dulce en esta noche. Yo siento que estas palabras que primero fueron para mí, esta exhortación ha sido para mí, siervos, y no crean que no he recibido yo regaños, ¿ya? Precisamente, ¿ya? Les cuento esto para la gloria del Señor. A, Antier me llamó mi pastor, ¿va? Aquí, me llamó y empezamos a hablar porque quiere venir a mi casa y todo, pero entre la plática y todo, me dio una exhortada, pero me dejó callado, siervos. Una de las exhortaciones que me dijo, mira, nosotros somos vasos desechables, me dijo, somos vasos desechables. Ya deja de hacer niñadas, en Dios, esas son niñadas. Me dio una regañada, ¿va? Como un padre regaña a su hijo. Me hizo ver que las cosas que estaba haciendo no estaban correctas para Dios, fíjese, siervos. Entonces, cuando yo vi eso y escuché eso, eh, el Señor vino a confortar mi vida porque dije, oh, gracias a Dios porque me estás corrigiendo las cosas que no están bien. Hay que acomodar. Ya no hay que ser niños, me dijo. Espirituales, no estemos esperando, me dijo él, de que otro nos venga a enseñar, me dijo, nosotros somos los responsables de leer las escrituras y Dios nos puede enseñar, pero ya basta de que dependamos mucho de otros, me dijo. Ya no tenemos que depender ahorita mucho de otros, tenemos que leer la Biblia, me dijo, y Dios nos va a enseñar porque el tiempo es muy malo, me dijo. El tiempo es muy malo y se acerca, me dijo, se acerca el fin, me dijo. Entonces, creo que para estar en inmadureces
en una niñez espiritual ya no es correcto. Y me ajustó, ¿verdad? Yo dije, bueno, recibo la exhortación de parte de Dios y a través de su siervo que hizo ver lo que no estaba bien. Porque eso es bueno, ¿va? No, no se vaya usted a amargar ni a enojar cuando el pastor Luis o hermana Silvia o otro siervo te regañe, ¿verdad, siervo? Mira, no estás haciendo bien las cosas, ¿va? Mira lo que estás haciendo para Dios, eso no sirve, ¿verdad? Pero con una palabra sazonada con sal, ¿verdad? Con las escrituras, no se vaya a enojar, ni se vaya a poner amargado y decir, no, mejor me voy de este grupo, pues a regañarme vienen, ¿va? ¿No? A lo contrario, es una bendición cuando un siervo de Dios o una sierva de Dios te viene y te dice de parte de Dios lo que no estás haciendo bien. Es lo mismo que está haciendo el Señor acá. Está diciendo, preparen la tierra para un nuevo cultivo. Preparen, o sea, el cultivo que tienen no sirve. No sirve, ese no sirve. Son altares de ídolos que hicieron para sí mismos, ¿verdad? Entonces, preparen la tierra para un nuevo cultivo porque es tiempo. Este mensaje es bonito, porque es tiempo de buscar al Señor. O sea, con una tierra, con un fruto malo, no se puede buscar a Dios. Entonces, cuando preparamos la tierra, entonces es el tiempo adecuado para buscar al Señor. No hay semilla, fíjese, pues qué bonito esto, porque se prepara la tierra para recibir la semilla, pero aún ahí no se ha depositado la semilla, solo se ha preparado el terreno. Por eso dice, haced para vosotros barbecho. Ese barbecho es hacer surcos en una tierra que está mal, que no tiene nada de nutrientes, no tiene humedad, no tiene nada. Es una tierra árida y seca e inservible, porque lo que produce son espinos y cardos, ¿verdad? Espinos y cardos y maleza. Espinos y cardos y maleza es figura o tipo del pecado, ¿verdad? Eso no sirve para nada. Entonces cuando un agricultor le dan un terreno con espinos, con cardos y maleza, lo que hace es primero arrancar todo eso, lo arranca las espinas, la maleza, ¿ves? La maleza y todo, lo arranca, limpia bien de todo eso, que es figura del pecado. Ya cuando quitó esas malezas y todo, entonces hace los surcos. O sea, usted y yo no vamos a poder hacer surcos en esta tierra si no arrancamos primero el pecado, que está obstaculizando nuestra vida. Fíjese, hablemoslo proféticamente, ¿va? Usted y yo no podemos estar en las bodas del Cordero si tenemos maleza. A lo menos el Señor nos está diciendo ahora, a lo menos pues preparen el terreno, a lo menos hagan algo pues, ¿verdad? A lo menos preparen el terreno. Para un nuevo cultivo, preparen, porque es tiempo de buscar al Señor. Bueno, entonces preparamos el terreno, quitamos el pecado, la maleza y todo, hacemos los surcos, y entonces podemos buscar al Señor. Entonces dice después, hasta que Él, ¿quién? Cristo, ¿ah? El Señor, nuestro Padre, venga y traiga lluvia de salvación sobre ustedes. En la versión que leímos, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Esto es algo diferente, ¿ves? En la versión que tenemos ahí en la pantalla dice hasta que venga Él y traiga lluvia de salvación. En la versión 60 dice hasta que traiga justicia. Entonces, repito nuevamente lo que es justicia. Justicia es aquel que obedece las leyes divinas. Si no tenemos una tierra preparada, olvídese usted y yo que podemos obedecer. No vamos a poder obedecer. Si no hay una tierra preparada con surcos o barbechos, usted no va a obedecer, aunque sea hijo de Dios, va. Eso se lo digo. Usted ya es hijo de Dios, lavado con la sangre del Cordero, ¿verdad? Se bautizó en aguas, ¿verdad? Se congrega, etcétera. Pero si no ha quitado las malezas de su vida, no va a poder obedecer. Por más que usted quiera, no lo va a lograr, porque la tierra no está preparada, no hay un buen terreno. Y como no hay buen terreno, no puede buscar a Dios. Y como no puede buscar a Dios,
el Señor no le va a hacer caer lluvia. Y si no le cae lluvia, usted no va a poder obedecer. ¿Ves? Dice, hasta que Él venga y traiga lluvia. Fíjese qué impresionante esto, porque el hacer barbecho o preparar la tierra no quiere decir que ya póngase que yo venga y quite toda la hierba mala que hay en ese terreno, abra los surcos y después de haber hecho los surcos yo ya puedo sembrar. No, fíjese, yo me puse a leer un poquito sobre ello y se prepara la tierra y se hace en esos surcos, pero tienen que esperar un buen tiempo antes de poder sembrar la semilla. Tienen que esperar a que descienda la lluvia y no solo una vez, sino varios días de lluvia para que la tierra se prepare. No, no se puede sembrar así, porque todo el mundo no va a poder germinar la semilla, ¿ves? Dice que maravilloso, porque cuando vemos en Zacarías, el Señor muestra a nuestro Mesías como un labrador. Dice que lo presenta como un labrador. Esto quiere decir que el Señor tiene paciencia, nosotros no. Dice una de las palabras que Dios me ha estado dando a mi corazón como una petición personal para mí. Fíjese, que la tengo que hacer, fíjese, siervos. Es aquella palabra en Lucas donde dice que el Señor tenía una viña. ¿Se acuerda que lo leímos cuando vimos de la higuera estéril? El Señor, había un dueño de la viña y el hijo labraba la viña, pero no daba fruto. Bueno, entonces dijo, bueno, eh, córtala de una vez, ¿verdad? Porque no da fruto. Pero viene el labrador de la viña, que es figura de Cristo, ¿va, siervos? Intercede con el dueño de la viña, que es el Padre, y le dice, bueno, déjala que la abone, que la labre, que la cuide un año. Y si en ese año, y si en ese año no da fruto, pues córtala de una vez, ¿va? Porque no va a dar fruto. Entonces, ese pasaje de Lucas para mí es una petición para este año que viene, fíjense, siervos. Digo, bueno, Señor, ayúdame a ser como esa viña. Bueno, no hemos dado un buen fruto. Bueno, te ruego, Padre, que a través de ese pasaje, pues tú puedas trabajar en mí, que pueda dar fruto este año que viene, ¿va? Un buen fruto. Pues eso es para mí, eso es personal, ¿va? Te lo cuento porque son mi familia. Dios sabe cómo tratar con ustedes. Con cada uno de ustedes es diferente el trato que Dios tiene, ¿verdad? Entonces, yo le cuento esto, amado hermano, porque eh, hasta que Él venga y traiga lluvia. Quiere decir que ahorita nosotros tenemos que hacer el surco en nuestra vida, nuestra tierra, hacer el surco. No crea que de la noche a la mañana le va a caer la lluvia, no. Primero, preparar la tierra. Quitó todo el obstáculo, quitó todo el pecado. Bueno, empezamos a buscar a Dios, gloria a Dios. Entonces, en su momento dado, el Señor va a traer la lluvia temprana y la lluvia tardía, ¿verdad? Sobre cada uno de nosotros. Entonces, ahí, después de que la tierra ha sido humedecida y bien bañada en agua, Dios, bueno, entonces el Señor va a traer su semilla y la va a sembrar en nosotros. Entonces, ahí sí va a poder dar fruto. Ese será para nuestra vida un nuevo cultivo. Fíjese, amado hermano. Fíjese. Este pasaje definitivamente muchos siervos lo ha predicado. Este pasaje de hacer barbecho. En otra ocasión pude investigar sobre el barbecho y de acuerdo al tiempo que estamos viviendo, el hacer barbecho es la última, fíjese pues esto, es la última oportunidad que Dios nos está dando de arrepentimiento, el barbecho. O sea, ¿qué más para este tiempo, siervos? Ese es el último recurso que Dios está dando a su iglesia en este tiempo de hacer barbecho. Fíjese qué tremendo, ¿va? Ya viéndolo proféticamente, ¿va? Entonces, podemos decir cuánto de nosotros, yo creo que todos nosotros cuando empezamos en Cristo empezamos con una vida plena en el Señor, ¿verdad? Pero al pasar del tiempo nos volvemos tibios y débiles. Y la entrega que teníamos al Señor cuando lo recibimos no es la misma que tenemos ahora. Debería ser mejor, ¿verdad, siervos?
y más intensa, pero se vuelve débil y flaca por la maleza y los espinas y los cardos que hay en nuestra tierra. Creemos que el fruto que tenemos es bueno, pero es para sí mismo, ¿verdad? Y no es para el Señor. Es lo que Dios nos está queriendo tratar de aclarar en esta preciosa noche, ¿verdad, siervos? Habéis arado impiedad, dice. O sea, Efraín tenía abundante, una frondosa viña, ¿eh? Versículo 1. Pero dice, mira el versículo 13, habéis arado impiedad y cegasteis iniquidad, comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes, dice. Arar impiedad, dice. Dice, amaba. O sea, mira el fruto que se estaba dando. Habéis arado impiedad. Vemos el versículo 11, dice, Efraín no, novia domada, que le gusta el triar, le gusta trabajar, pero lo que estaba produciendo era impiedad, iniquidad y mentira. Mire qué fruto. Entonces aquí podemos ver que el fruto que tenían no era bueno, ¿va? Mm, para nada bueno. Por eso el Señor estaba diciendo, preparen la tierra para un nuevo cultivo, porque confiaste en tus caminos y en la multitud de tus valientes. Ahora, ¿qué es arar impiedad? ¿Qué es la impiedad? Entonces, impiedad, se lo voy a poner más cerca aquí, que podamos leerlo. Mire, ves, impiedad se traduce como malvados deseos, falta de temor a Dios de parte del hombre que lo conduce a asumir actitudes contrarias a la buena voluntad divina, ¿verdad? Guardar relación estrecha con el pecado, ¿se da cuenta? Están arando impiedad, dice, va, dando lugar al impío. ¿Qué significa pecador? Uno que se opone al justo. Pues, pero yo creo que la definición que vamos a usar acá es la que nos conviene saber es guarda relación estrecha con el pecado. ¿Ves? Pues, habéis arado impiedad. Estaban arando una relación estrecha con el pecado. ¿Cree que no está sucediendo esto, siervos? Bien. Nosotros cometemos errores y le fallamos al Señor. Y Dios nos ha dado una salida de allegados pues confiadamente al trono de la gracia. Él nos da de su gracia, pues, llegamos, le pedimos al Señor perdón, pero ya no lo volvemos a hacer. ¿Ya? Gloria a Dios por eso. Pero hay otros no. Otros lo hacen y lo siguen haciendo y lo siguen haciendo. Y siguen buscando y sirviendo en la iglesia y todo. Están arando impiedad. Pero creen que lo que están haciendo es un fruto bueno para Dios. Pero Dios lo está viendo como una impiedad, como una iniquidad. ¿Ves? Y una mentira. Dice que tremendo. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Y conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. En esto el Señor nos dice que la tierra de Israel definitivamente era muy bendecida, pero el pueblo de Israel no pudo sobrellevar tanta bendición. No pudo. En vez de estar agradecidos con el Señor y en vez de estar humillados y humildes, se pusieron soberbios, orgullosos y rebeldes. He aquí la razón por qué el Señor a muchos no nos da abundancia, ¿verdad, siervos? ¿Verdad? La razón porque el apóstol Pablo también decía que fuéramos contentos con lo que tenemos, ¿verdad? ¿Se da cuenta, siervos amados? Y vemos ahora cómo el tener muchos bienes y, digamos, estando en el Señor, hay muchos hijos de Dios, muchos hermanos nuestros que Dios les da abundante y cuando ya tienen bastante, cambian su manera de ser con Dios y con los hombres. Ya no son los mismos. No podemos sobrellevar tanto. Dios sabe a quiénes les da y a quiénes no va.
Cada quien tiene su don. Pero Israel no pudo sobrellevar eso, amado hermano. No pudo. Fíjese. Oseas capítulo 10, versículo 1, lo que acabamos de leer. En vez de ofrendar al Señor, hicieron un altar de Zabal, ¿va? Qué contrario, ¿va? Qué tremendo, amado hermano. Por eso Proverbios 16, 18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Efraín, antes de haber caído en eso, pues se puso altivo y soberbio, ¿verdad? Porque era muy bendecido. Creyó que eso era suficiente y que ellos podían hacer sin la ayuda del Eterno hacia ellos. Versículo 2. Está dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares y destruirá sus ídolos, dice. Entonces, habéis arado impiedad. Habéis estado teniendo una relación estrecha con el pecado. Hay una inconsistencia, un desequilibrio, un corazón dividido, un doble ánimo. Está dividido su corazón. Por eso lo podemos relacionar con el capítulo 7, una mezcla no santa. Efraín se había mezclado con otros pueblos. O sea que el pueblo de Israel estaba dividido. Había una mezcla y el Señor no podía eh, no podía seguir bendiciéndolos por eso. Había una mezcla de impiedad. Y este arar en impiedad es un pecado delante del Señor muy grave. Es muy grave. Y ese pecado sigue vigente, ¿ves? En este tiempo. Hay mucha impiedad. Dios nos libre a usted y a mí que tengamos impiedad en nuestra vida, ¿ves, cierto? Por eso es bueno, ¿ah? Por eso ahorita examínese, ¿va? ¿Está arando bien? ¿Está trabajando su tierra bien o está arando impiedad? Eh, qué difícil, ¿va? Por eso el Señor nos dice que la tibieza espiritual es lo que más aborrece él. Es como decirle que le da náusea. Al Señor le da náusea, ¿no? A un hijo que sea tibio. ¿Que provoca qué? Vómito, ¿va? ¿Cierto? Cuando a usted le provoca algún alimento y no le cae bien y comienza a tener náuseas, lo que hace es vomitarlo, sacarlo de su cuerpo, ¿va? El sistema de defensa, nuestro sistema digestivo, lo que hace es expulsarlo porque no fue tolerante. Entonces Dios no tolera a los tibios, los tiene que vomitar. Fíjese, ¿cierto? Ese pasaje usted lo sabe. Yo conozco tus obras, ¿va? Que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dice que tremendo, ¿verdad? Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Compara este versículo 17 con el versículo 1 de Oseas 10, el versículo 2, el versículo 13. ¿Se da cuenta? Israel era una viña frondosa, se había enriquecido, pero era un, ¿qué? Desventurado y miserable, pobre, ciego y desnudo. Sí, qué terrible, va. Paso rápido estos versículos porque ya se han explicado otras veces, ¿verdad? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Bueno, ¿con qué se cubre la vergüenza de nuestra desnudez? ¿Se acuerda cuando vimos la armadura del Señor? Y que no se descubra tu vergüenza, tu desnudez, los pañetes de lino fino. Si están bien puestos en nuestra vida, cubren la vergüenza de nuestra desnudez, ¿verdad? Vestiduras blancas para vestirte, la túnica blanca de lino fino, ¿verdad? ¿Y qué más?
y unge tus ojos con colirio para que veas. Mire, amado hermano, en todo está la armadura del Señor, pero lo que el Señor resalta acá es que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Ah, mire, qué maravilloso es el Señor. Entonces, habéis arado impiedad. Bueno, trabajaron una relación estrecha con el pecado y lo que cosecharon, iniquidad, comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes, y en medio de tus pueblos se levantará un alboroto. Todas tus fortalezas serán destruidas como destruyó Salmán Arbel en el día de la batalla, como fue destrozada la madre con sus hijos. Pero mire qué es lo impresionante acá. A pesar de que estaban arando impiedad, el pueblo de Israel estaba confiando en sus propios caminos y, por decirlo, en su propia gente o en sus propios valientes. Por eso dice ahí, porque confiaste en tu camino. Mire hasta dónde el Señor nos está apuntando que los frutos que estaban dando eran malos. Eran para sí mismos, porque estaban confiando en sus caminos y estaban confiando en la multitud de sus valientes. O sea, se enaltecían, ¿verdad? Se enaltecían, había una soberbia. Por eso el Señor dice su palabra, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No seas sabio en tu propia opinión, sino teme a Jehová. Y, ¿ve? Apártate del mal. Fíjese, amor, hermano, qué tremendo. ¿Va? Entonces, como no hemos nosotros hecho barbecho en nuestra vida cristiana, nuestro caminar con el Señor, muchas veces no se presenta como el sol, mas los que te aman son como el sol cuando nace en toda su fuerza. Fíjese, amado hermano. Entonces aquí vengo y comparo este pasaje, amado hermano, con el tema que traíamos anteriormente. Fíjese, no creo que lo terminemos todo hoy del barbecho, lo podemos seguir el otro martes, pero quiero comparar hasta donde vimos con el mensaje que veníamos trayendo el martes anterior sobre Caleb. ¿Pues se acuerda? Jueces capítulo 5, versículo 31. Vamos a leerlo, con la ayuda del Señor. Déjenme buscarlo acá. Mire pues, vamos a ver, ¿cuál era? Más los que te aman, dice. Ahí se me perdió el pasaje, amados hermanos. Déjenme buscarlo acá rápidamente. Más los que te aman. Sí, pues jueces 5:31, es que tenía otra versión aquí. Jueces 5:31. Dice la palabra del Señor. Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando salen en su fuerza. Y la tierra reposó 40 años, fíjese. Mira, amado hermano, si nosotros amamos al Señor, nuestra vida tendría que ser como un sol, ¿va? Cuando alumbra en toda su fuerza, pero a causa de que no hemos hecho el barbecho, de que no hemos preparado la tierra, y a causa de eso no podemos buscar al Señor, y a causa de eso no puede descender la lluvia sobre nosotros. Olvídese que nuestra vida vaya a ser como un sol. Dice, ¿qué es lo que hace el sol? Disipa las tinieblas, ¿verdad, siervos? Disipa la oscuridad, disipa la noche. Entonces, este pasaje dice, más los que te aman serán como el sol que nace con toda su fuerza. O sea, si nosotros amamos al Señor, quiere decir que le obedecemos. Y si le estamos obedeciendo es porque hemos preparado una buena tierra para un nuevo cultivo, ¿verdad? Y os enseñe justicia. O sea, vamos a ser obedientes a las leyes divinas. Si tenemos a lo menos si tenemos una tierra preparada, vamos a ser como el sol, ¿ves? Dios no nos está pidiendo grandes parámetros ahorita porque sabe que no podemos,
¿verdad? El tiempo que estamos es muy agobiante. Y lo bueno es que Yeshua nos comprende porque él pasó por este mundo y sabe lo complicado que es. Él estuvo en el Getsemaní y en el Getsemaní él tuvo la mayor violencia espiritual sobre su vida, entonces él nos comprende. Nosotros nos estamos acercando en el Getsemaní, entonces él nos comprende lo que estamos pasando. Entonces, no está pidiendo mucho, solo está diciendo, preparen la tierra, preparen la tierra. Entonces, con eso el Señor nos va a hacer como sol, fíjese, que va a poder disipar la oscuridad. O sea, quien ama a Dios y está en comunión con Él, no puede estar en oscuridad. Fíjese, la palabra del Señor dice en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo y el que me sigue, eso habla de comunión, ¿verdad? No andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, hay un pasaje en Malaquías, creo que es, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Entonces, yo soy la luz del mundo. El que tiene comunión conmigo, digamos, ¿va? Cambiemos el que me siga, ¿va? El que tiene comunión conmigo, no andará en tinieblas, no andará en oscuridad. Podemos decir que este es el primer punto, ¿verdad? O el primer efecto de los que aman a Dios. ¿Cuál es cuál es el efecto que tenemos nosotros al amar a Dios? ¿Verdad? Somos esparcidores de luz. Es, dice qué bonito. ¿Verdad? Pero si no tenemos una tierra preparada, usted no va, usted y yo no podemos ser esparcidores de luz. Dice, no podemos. Pero el estar en comunión con el Señor y el seguirlo, el efecto que va a causar eso es que vamos a dar luz en la oscuridad. O sea, no vamos a andar en tinieblas. No podemos, es más, no se puede. Estando con la luz del mundo no se puede. Cuando un creyente anda en tinieblas, y eso va, si está el joven ahí, ¿verdad? El hermano que escribió eso, creo que no por gustos él leía el mensaje, ¿va? Pues el hermano que escribió todo el mensaje que tiene lucha para buscar al Señor, pero si ese hermano no ama al Señor, aunque tenga toda la intención del mundo de buscarlo, va a andar en tinieblas, ¿no? Porque creo que el infierno estará lleno de gente de deseos e intenciones, ¿verdad? Así es sencillo, de deseos e intenciones. Pero el cielo se llena de aquella gente que el Señor dice en su palabra, el reino de los cielos se hace fuerza y solo los valientes estarán ahí, va, pero se hace fuerza. Bueno, aquel que no ama a Dios, definitivamente va a tener que lidiar constantemente en tinieblas, así de sencillo. Está en tinieblas todos los días. Quiere, está con el deseo, ay, como dicen, es que, a veces leo algunos comentarios en algunos videos, ¿verdad? Cuando algún pastor o un siervo está hablando de volverse al Señor. Y me pongo a leer los comentarios, dice, ay, yo como quisiera estar así amando al Señor, pero no puedo, ¿no? Porque está lidiando en tinieblas. ¿Sí? Definitivamente está lidiando en tinieblas, no se puede. Es porque no ama a Dios. ¿Ya? Dice 1 Juan, capítulo 2 versículo 10 al 11. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo, porque siempre anda en luz, ¿va? Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Por eso leímos el pasaje de Apocalipsis que el Señor nos va a echar colirios de nuestros ojos para poder ver, quitar toda cosa que ha impedido esa ceguera espiritual. Pero una de las cegueras espirituales es el que no ama a su hermano. Primero no ama a Dios, pues si no ama a su hermano, obviamente porque no ama a Dios, va. ¿Ah? Entonces vive en tinieblas. Entonces lo que el Señor nos está exhortando en esta noche es, bueno, si hemos dejado de amar a Dios, amémoslo nuevamente. Entonces si empezamos a amar a Dios, y amar a Dios no es decirle te amo, va.
Te amo, Dios, ¿verdad? Todos los días, ¿no? Amar a Dios es aquel que guarda sus mandamientos, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todos tus recursos, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? El que me ama, mi palabra guardará, dice, va. Eso es el concepto de Dios, que cómo quiere que lo amemos. Entonces empecemos a amar al Señor. Entonces, al empezar a amar al Señor, vamos a ser como el sol. Todas las tinieblas que hay en nuestra vida se van a disipar, ¿ya? ¿Qué es lo que produce el sol? Produce luz y produce calor, ¿verdad? ¿Sí? Produce algo sabroso en nuestra vida. Nos da lumbrera para no tropezar en el día, ¿va? Cuando el sol se oculta y ni siquiera hay luna y se va la luz, imagínense. Estamos a tientas y en cualquier momento nos podemos caer. Nosotros no podemos luchar con la oscuridad, definitivamente no podemos. Lo que se tiene que hacer que es encender una lámpara, una vela o lo que tengamos a la mano, una linterna para luchar con, con la oscuridad. Hay unas fábulas, ¿verdad? Hay unos libros que se llaman fábulas, ¿verdad? O cuentos, no sé cómo le conocerán ustedes, pero hay una fábula del sol y la lluvia, que es un ejemplo muy acorde a lo que estamos hablando. La fábula del sol y la lluvia. Entonces se lo voy a leer. Dice, el viento dijo, te demostraré que soy el más fuerte. ¿Ves ahí a ese anciano con un abrigo? ¿Ah? Apuesto a que pueda hacer que se quite el abrigo antes que tú. O sea, eso le decía al viento, al sol, ¿verdad? El sol se escondía detrás de una nube y el viento soplaba hasta convertirse en una tormenta. Pero cuanto más fuerte era la tormenta, más se retorcía el hombre en su capa. Finalmente, el viento se calmó y abandonó la competencia. Entonces el sol salió detrás de las nubes y sonrió amablemente al anciano. No pasó mucho tiempo antes de que el hombre se limpiara la frente y se quitara el abrigo. Entonces el sol le dijo al viento, la suavidad y la alegría son más fuertes que la ira y la violencia. Esa es la fábula, ¿verdad? Del sol y la lluvia. ¿Verdad? La suavidad y la alegría son más fuertes que la ira y la violencia. Entonces podemos preguntarnos nosotros, ¿verdad? Cuando usted y yo testificamos de Cristo, podemos nosotros tener testimonio de que nuestro mensaje que hemos dado del Evangelio ha suavizado a muchos corazones o no, o somos como el viento, ¿verdad? Con nuestra vida cristiana somos como el viento, con otra gente, con otros que se retuercen y se enojan. Entre más hablamos del Señor, pero como nuestra vida no es como el sol, sino como el viento, ¿así? La gente se retuerce y dice, no, me cae mal ese, pues, para ser cristiano como aquel mejor me voy, para ser cristiano mejor me quedo en el mundo. O somos como el sol, ¿verdad? Que suaviza los corazones de muchos y se entregan al Señor. Examínense usted y me examino yo. Por eso le digo que la palabra es dulce en este tiempo. ¿Usted es el sol o es el viento? Pregunto, ¿verdad? Que usted respóndase, ¿verdad? Usted respóndase. El sol da calor, ¿verdad? El sol produce un ambiente cálido. Cuando va saliendo en la mañana, se siente más como cuando hay frío, ¿verdad? Ahorita se está haciendo mucho frío aquí en Guatemala, y cuando sale un poquito del sol se siente rico y cálido, qué sabroso, ¿va? Cuando sale el sol. Cuando se oculta, hay un frío que lo hace a uno entumecerse, ¿va? A veces hay cristianos como el viento, siervos. Muchos hijos de Dios en este tiempo como viento, en vez de ser como el sol. ¿En qué posición estamos? Creo que para llegar a ser como el sol debemos arar bien nuestra tierra, siervos, y hacer el barbecho, a lo menos tener ya los surcos, ve, tener ya los surcos, ya la tierra lista, en cualquier momento el Señor puede descender su lluvia. Y en el libro
Ay, déjeme recordar, en el libro de, no sé si es Amós o Oseas, yo se los voy a buscar y se los voy a dar en el grupo de WhatsApp, pero la venida del Señor para recoger a su pueblo lo representa como una lluvia temprana y tardía, ¿ves? Qué maravilloso cómo el Señor nos habla ahí de que cuando Él venga a recoger a su iglesia, a sus santos, a sus hijos, lo representa como la lluvia. Entonces, por eso el Señor a lo menos nos está pidiendo que tengamos nuestra vida en surco, con surcos, porque en cualquier momento puede venir, va a ser la lluvia. Hablando del arrebatamiento de la iglesia, va a ser. Pero si no tiene surcos, lamentable, ¿eh? Usted ya sabe lo que pasa, va a ser. ¿Ves? Entonces, usted y yo somos de los cristianos que calientan a los demás, ¿verdad? Quitando todo ese odio, ese manto de odio, de violencia, y transmitiendo ese calor, ese amor del Señor, o somos como el viento, ¿verdad? Que entre más nos acercamos a las personas, ellos sienten que somos como una tormenta, ¿verdad? Qué terrible, ¿verdad? Pidámosle a Dios, ¿verdad? Que nos convierta a ser más como Cristo, ¿verdad? En ese mismo libro hay una parábola que se le llama la parábola de la mujer sin palabras, ¿ves? Le traigo esto porque son ejemplos que podemos acoplarlos a nuestra vida y nos aclaran, ¿verdad? Recordemos que el maestro le hablaba a sus discípulos en parábolas. Cuando vimos las parábolas proféticas en el capítulo 13, pero en el capítulo 12 de Mateo, siempre anterior a ese, el Señor no les hablaba en parábolas a, a- a nadie. Él era claro, pero al ver mucho la dureza del corazón, entonces el Señor empezó a hablar en parábolas para que podamos entender, ¿verdad? Y aún así no entendemos las parábolas, muchas veces va a ser poquito, entendemos, ¿verdad? Definitivamente necesitamos abundante agua para esta tierra seca, ¿verdad? Entonces, este se le llama la parábola de la mujer sin palabras, ¿verdad? Se lo voy a leer despacio para que usted pueda comprender el mensaje de esta historia. Dice, dice lo siguiente: varios borrachos estaban reunidos en un bar. Hablaban de esto y de aquello, dice. Y finalmente comenzaron a hablar de las mujeres. Dice, cada uno tenía de qué quejarse más que el otro. Solamente uno permaneció callado. Los demás, los demás le preguntaron, ¿y tú no dices nada? O sea, todos los demás hablaron de sus mujeres menos uno, ¿ah? Entonces le comenzaron a alegar, ¿y tú no dices nada de tu mujer? Sí, dijo él, pero no puedo participar de esta conversación. No tengo motivo para quejarme de mi esposa. Ella no me dice ni una sola palabra. Entonces los otros se rieron y respondieron, esto no existe, dice. Ciertamente, defendió él a su esposa. Tengo la seguridad de que si llegamos en medio de la noche, la despierto y le ordeno que me prepare una comida, dijo él, ¿verdad? Ella se levantará inmediatamente y me preparará algo sin ningún reclamo. Entonces las burlas de los demás aumentaron aún más y le empezaron a decir, esas son tonterías, ¿verdad? Solo intentas engañarnos. Entonces le dijeron, vamos a apostar, apostémosle. Va, dijo él, va. Hicieron sus apuestas y ellos querían inmediatamente tener la prueba de aquello que él les había dicho. Entonces el grupo entero de borrachos se levantó y se puso en camino. Hacía ya mucho tiempo que la esposa se había acostado y ya era bien pasada la medianoche cuando los hombres llegaron. Entonces el marido le ordenó rápido, mujer, levántate y prepárame un buen café. Traje visitas. Dice que los invitados no esperaban nada más que la mujer comenzara a insultar a su marido. Sin embargo, no escucharon nada. No tardó mucho tiempo y le fue servido un delicioso café, dice. Esto trajo a estos hombres a la realidad y ellos comenzaron a sentir vergüenza
delante de esta mujer, tranquila y amable. Finalmente uno de ellos le contó de la apuesta que habían hecho y entonces preguntó, ¿cómo logra ser tan amable con personas como nosotros? Entonces ella respondió, veo que mi marido hace todo para arruinarse. Él solo tiene una vida. No hay vida eterna para los borrachos. Por esta razón quiero hacerle esta vida, la única que él tiene, y que insiste en acortarla lo más agradable posible. Dijo ella, ¿ves? Entonces los borrachos se fueron para sus casas en silencio e impresionados. Y en ese momento el hombre, el esposo de ella, le preguntó, dime cariño, ¿tienes tanto interés en la salvación de mi alma? Cuando él vio sus ojos llenos de lágrimas, pues nunca había hablado de esta manera con ella, entonces él comenzó a llorar y a arrepentirse de su culpa. Ambos se arrodillaron y el Señor le ayudó a ser un hombre nuevo. Entonces, hasta ahí termina la parábola de la mujer, ¿va? Entonces, ¿a qué voy con esto? La mujer, como amaba al Señor y amaba a su marido, era como el sol en toda su fuerza. Ella no era violenta en responder, no era llena de ira, sino que ella trataba bien a su marido, porque como estaba cerca de Jesús, ella tenía el amor de Dios en su corazón, entonces ella podía brindar a su marido un calor cálido y suave que hizo que se despojara de todos esos mantos de alcoholismo y borrachera a su marido. No lo hizo a la fuerza, sino que la misma luz que Dios irradió sobre ella hizo que su marido se convenciera. Entonces, la escritura nos dice, va, en 2 de Samuel 23:4, será como la luz de la mañana cuando el resplandor del sol, en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Entonces, mire, este ejemplo para mí es maravilloso porque nosotros a veces no actuamos así. Con cualquier cosita nos enojamos muchas veces y actuamos violentos. Quiere decir que no somos como el sol. Es, el sol es agradable para todos, ¿verdad, siervos? Es cálido para todos. Ahora pregunto yo, ¿con qué frecuencia somos como esas nubes que impiden que el calor salga? ¿Verdad? ¿Con qué frecuencia somos como esas nubes? ¿Verdad? Que congelan a todos, ¿no? En vez de producir calor, el amor de Dios, los enfriamos, ¿ves? Porque estamos fríos nosotros, ¿ves? ¿Ves? Se desata una tormenta, y eso que somos hijos de Dios, ¿verdad? Hay del que ruge con palabras, ¿verdad? Pues los otros se retiran, ¿verdad? ¿Ves, hermano? Pero cuando el sol sale y no hay nubes, es agradable para todos, incluso para el cultivo de la tierra, ¿verdad? ¿Cierto? Dice, amado hermano. Mire lo que dice Salmos 19, versículos 5 y 6. Y este irrumpe como un novio radiante luego de su boda. Se alegra como un gran atleta, ansiosos por correr la carrera, ¿verdad? El sol sale de un extremo de los cielos y sigue su curso hasta llegar al otro extremo. Nada puede ocultarse de su calor. Nada puede ocultarse. ¿Y se llama? Las personas o los hijos de Dios que aman realmente a Dios, lo que irradian es esta belleza del sol, ¿verdad? Esa belleza y esa vida atractiva, ¿verdad? Quiere decir, amado hermano, que nosotros, si hemos dejado de amar al Señor, lo que el Señor nos está diciendo es que lo empecemos a amar, porque es como el novio que va con su mejor vestido a su boda, ¿verdad? El mejor vestido de la iglesia, pues, es la misericordia, la humildad, la bondad, ¿verdad? Que podemos tener en nuestra vida. Es lo que dice la Escritura, Colosenses 3:12. Vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, ¿ves? De benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia. Creo que también estos son los adornos de nuestra vestimenta, siervos. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Bueno, entonces aquí ya puede usted ver cuál es el vestuario, ¿verdad? Misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia. ¿Qué cosa nos falta? Usted puede chequear ahí qué le hace falta a usted.
y yo puedo chequear qué es lo que me hace falta. Ah, se da cuenta, siervo, qué maravilloso. ¿Va? Ah, paciencia, ¿no? ¿Tiene paciencia usted, siervo? Hermana queridita, tiene paciencia y yo tengo paciencia. Entonces, si no la tiene, pongo una X. Me hace falta paciencia. Humildad. Ah, mira, usted puede ahí hacer su examen. Este vestuario que nos muestra acá Colosenses 3 es la fragancia, es el perfume del amor de Dios. Y teniendo estas virtudes en nuestra vida, vamos a provocar un aroma agradable y vamos a provocar paz en donde estemos. Y vamos a estar hermosos y hermosas. Porque esta vestidura que nos muestra acá no está desprendiendo un olor de la vieja naturaleza, sino de la nueva, ¿verdad? Es un aroma agradable de Cristo. Bueno, hermanos, haced barbecho, preparen la tierra para un nuevo cultivo. Toda altivez y toda soberbia, ¿verdad? Toda mentira, toda impiedad y toda iniquidad. Frutos que no le agradan a Dios, aún en su viña. Entonces dice, Señor, quiten eso, preparen la tierra para un nuevo cultivo. ¿Cuál es el nuevo cultivo que el Señor quiere tener en nuestra vida? Benignidad, misericordia, humildad, mansedumbre y paciencia. Esto no lo vamos a obtener por ningún momento si no hemos hecho surcos. Ni usted y yo lo vamos a lograr. Con una tierra árida, seca y con terrones, no lo vamos a lograr. Por eso yo digo, comparo esto con el barbecho. Hagamos barbecho, siervos. Dios nos va a dar un nuevo cultivo. ¿Qué es esto? Colosenses 3:12. Apúntelo ahí. Haga relación, Oseas capítulo 10, versículo 12, que es el nuevo cultivo que Dios quiere, es Colosenses 3:12. No va a ser nada fácil, va a ser difícil. Y haciendo esto vamos a ser como el sol, cuando nace con toda su fuerza. Fíjese, amado hermano. Entonces, mire lo que dice aquí. Hay más frutos, ¿ves? Nuevo cultivo. El amor es paciente, es bondadoso, no tiene envidia, no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. ¿Se da cuenta, siervo de amor? Nos falta mucho fruto, ¿va? Pero con Colosenses 3:12 creo que podemos generar un buen aroma agradable delante de Dios. Ya que teniendo eso, 1 Corintios 13 se va a ir dando por sí mismo. Pero los que aman la verdad, dice, amado hermano, en tu vida se puede ver y sentir a Dios. O sea, otros pueden percibir eso en tu vida, como el sol, usted lo sabe. O dentro de nuestra vida hay una gran tormenta, hay tinieblas, hay mucha oscuridad. ¿Ah? ¿Por qué razón? Porque le hemos dado la espalda a Dios. Alejados del Señor, alejados de nuestro Señor Jesucristo, lo único que hay es oscuridad en toda nuestra vida. Pero cuando nos volvemos a Él, entonces todas las tinieblas son disipadas. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Pero todos los que nos acercamos a Él, los que no, jamás. ¿Me dice, amado hermano? Entonces, necesitamos la ayuda del Señor, amados hermanos. Necesitamos eh, nuevamente generar una comunión con Dios. Estando en comunión con Dios, vamos a ser como el sol. ¿Verdad? La comunión con Dios es el antídoto, ¿verdad? Es el antídoto.
para disipar todas las tinieblas. A través de la comunión con Dios, vamos a llenarnos del amor de Dios. Es una relación, vamos a estar capacitados para ser como el sol. Hay un ejemplo maravilloso que podemos ver en el libro de Ruth. Mire, pues esto en 2, 14 y 15. Entonces veamos el versículo 14. El versículo 14 del capítulo 2 de Ruth nos habla de la comunión. Ruth es figura de la iglesia, lo vimos hace tiempo, y Booz es figura de Cristo. Entonces dice, a la hora de comer, Booz le dijo. Entonces, a la hora de comer nos habla de comunión, ¿verdad? De comunión íntima. A la hora de comer, Booz le dijo, ven aquí, come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Entonces, cuando vimos y estudiamos el libro de Ruth, vimos que el pan mojado en vinagre, lo que ayudaba a los que trillaban o espigaban en el campo bajo ese sol ardiente, era mantenerlos frescos y con fuerza, ¿va? Entonces, se sentó ella junto a los segadores y les dio del guiso. Comió hasta quedar satisfecha y aún sobró. Entonces, hubo comunión. Ahora, versículo 15. Cuando se levantó para seguir espigando. O sea, ella siguió espigando en el campo con ese sol, ¿verdad? Que era muy fuerte. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la comunión que Ruth tuvo con vos le dio la capacidad a Ruth de poder soportar el calor del día, ¿verdad? Entonces, a la medida en que nosotros, como hijos de Dios, tenemos comunión con Cristo, somos capaces, solamente capaces, de poder perseverar y poder vencer el mal, las tentaciones y las debilidades. Solamente así vamos a poder ser capaces. Si no hay comunión con Dios, vamos a vivir en derrota una y otra vez. ¿Se da cuenta? Que la comunión con Dios es la clave. Por eso dice Marcos 13:14. Y estableció 12, ¿verdad? Jesús a sus 12, ¿verdad? Para que estuvieran con él, comunión, y para enviarlos a predicar. Entonces, cuando usted y yo, o cuando cualquier hijo de Dios carece de comunión con él, primero su carácter va a cambiar, va a estar muy, muy irritado, muy estresado, todo le va a molestar, va a estar enojado, ¿verdad? Todo le va a molestar. Entonces, en vez de ser como sol, va a ser como una nube que va, que va a estar echando frío, truenos y relámpagos, ¿verdad? A veces hay muchos cristianos y muchas veces hemos sido cristianos como nubes, como relámpagos y truenos, ¿verdad? Como tormentas. En vez de dar paz, estamos echando relámpagos en nuestra casa, dígamelo a mí. Las cosas no están bien, va a ser. Tenemos que dejar de ser nubes. La comunión con nuestro Señor Jesucristo nos fortalece y nos da gozo. Fíjese. Vamos a ver acá. Hechos 4:13. Fíjese pues. Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. O sea, la comunión con el Señor nos fortalece y nos alegra. Entonces, vemos que ellos tenían una característica que los distinguía de los demás. Cuál era esa característica? Que habían estado con Jesús. Dice que a veces nosotros podemos experimentar eso, ¿va? Cuando estamos buscando al Señor y pasamos tiempo en su palabra, ayunamos, oramos, adoramos al Señor y nos presentamos al otro día en nuestras labores cotidianas, la gente puede percibir la paz que tenemos, ¿verdad? Se lo digo como testimonio y para la gloria de Dios, ¿verdad? A veces dicen de mi persona, no todas las veces, fíjese, siervos, amados, no todas las veces lo dicen, pero cuando uno está así haciendo barbecho, ¿va? Hablemos lenguaje divino, ¿va? Sí, andamos haciendo barbecho en nuestra vida.
eh, la gente percibe, vos, ¿por qué estás tan tranquilo? Vos estás bien calmado, estás bien alegre, ¿por qué estás tan sonriendo tanto? O sea, la gente lo percibe, aunque uno dice, yo no me estoy riendo, van a que fuera loco, pero es porque estamos haciendo barbecho, porque es tiempo de buscar al Señor. Entonces, y conocían que habían estado con Jesús. Es, la gente debe conocer que nosotros estamos con el Maestro, ¿va? Que somos como el sol. Entonces, Noemí, ahora volviendo al pasaje 2:14, Noemí, después de Ruth, perdón, cuando estuvo, después de tener comunión con Booz y comer, ella siguió espigando, pero ya no espigaba solo lo que quedaba en el suelo, sino que Booz le había dado, le había dicho a sus segadores que dejaran gavillas enteras para que Ruth las recogiera y pudiera llevar a su casa. Vemos que Ruth espigaba desde el alba hasta el anochecer, o sea, ella llevó a la casa de Noemi gran cantidad de comida. No era poquito, gavillas llevó. Entonces Noemí definitivamente se dio cuenta que Ruth había estado con vos. Noemí no tenía la necesidad de que le fueran a contar que Ruth había estado en comunión con vos, sino que Noemí se dio cuenta del fruto que llevó Ruth. Ella no llevó solo semillas, ella llevó gavillas en gran cantidad. Entonces Noemí se dio cuenta que Ruth había estado con vos. ¿Por qué? Porque Noemí recibió todo ese fruto que Ruth le trajo. Se dio cuenta que ella había trillado el grano en gran cantidad y que con eso ellos podían alimentarse por mucho tiempo. O sea, vemos que Ruth no le llevó solo paja, porque la paja no sirve, ¿verdad? No sirve para nada. La paja no sirve, ¿verdad? No tiene fruto de nada. ¿Qué quiere decir esto ¿cómo vamos a aplicar esto de Noemí con Ruth? ¿Verdad? Que le llevó buen fruto, pero no le llevó nada que no servía, ¿vale? No le llevó paja. En este tiempo, dice, y usted lo puede analizar en su corazón. Hay muchos conciertos, mucho espectáculo, mucha exageración y mucha hipocresía, ¿verdad? Eso no le atrae y no atrae a nadie, ¿verdad? Al Señor. Eso es paja. Pura, aquí si digo así en Guate van a decir, lo entienden por otra cosa, pero aquí le estoy hablando del trigo, ¿va? Pero es pura paja. No sirve para nada. A Dios no le interesa eso. Y nosotros no podemos mostrarle a la gente sin Dios una paja. Tenemos que mostrarle trigo, lo que se espigó, para que ellos se puedan dar cuenta y conocieron que ellos están con Jesús. Puedan decir eso. O sea, vemos en Moisés, ¿verdad? Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con los dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés no sabía, él no se había dado cuenta, que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. A Moisés estuvo en comunión con el Señor. Y esa comunión, lo que hizo con Moisés es que le hizo brillar como el sol. Y Moisés no lo sabía, pero los demás lo habían notado y se estaban dando cuenta. ¿Qué es lo más importante, amor, hermano? ¿Decirlo o que se den cuenta? ¿Verdad? Yo creo que usted sabe la respuesta. Lo más importante es que se den cuenta. Pero a veces lo decimos mucho, porque los demás nos están dando cuenta que nosotros estamos con Jesús. Entonces estamos diciendo, yo soy hijo de Dios, miren, aquí, miren allá, yo voy a la iglesia, yo hago esto. No, 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 lo estamos hablando mucho y no lo estamos reflejando, vacío, que estamos haciendo las cosas al revés. Moisés no lo sabía, él no lo sabía. Otro ejemplo, Ana, ¿verdad? Ana estaba en comunión con Dios, ¿verdad? Dios. Dice, mas Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía y túvola Elí por borracha. Entonces,
Imagínense, el sacerdote, el ministro de ese tiempo era Elí, y le dijo, prácticamente habló con Ana y le dijo, vos estás borracha, ¿vale? Estás fuera de sí. Pero como Ana estaba en comunión con el Señor, no se ofendió. La respuesta de Ana fue suave y fue humilde. Colosenses 3:12 va. Fue suave y humilde. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque solo por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he estado hablando hasta ahora. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando viene alguien a corregirnos? Mira, vos estás haciendo ese pecado que estás haciendo no es bueno. La Biblia dice que no, esto y esto y eso. ¿Cómo reaccionamos? Nos ponemos a la defensiva y vos sos quién sos para juzgarme. ¿Vos quién sos? Vos también sos un pecador igual que yo. ¿Ah? Se pone uno a la defensiva, ¿va? Vos también tienes errores y tú no tenés derecho a decirme nada a mí. ¿O cómo reaccionamos cuando nos vienen a decir las cosas? Ah, tienes razón, he fallado al Señor. Sí. Humilde. Entonces, nuestra respuesta en determinados momentos lo que va a evidenciar es que si realmente has estado en comunión con Dios o no. Si reaccionamos mal, no, no estoy en comunión con Dios. ¿Cuántos días? Uno, dos, tres, cuatro. No sé. Dios nos ampare, ¿va? Por eso digo, la clave es la comunión. ¿Mm? Entonces, podemos decir, los, los que están a nuestro alrededor, siervos, donde tú vives, donde tú te mueves, notan, ¿verdad? Algo ahí, ¿verdad? Notan algo que muestre que estamos en comunión con Jesús. O sea, ¿han notado algo? ¿O no, siervos? Si no lo han notado, pues Dios nos hace la invitación hoy. Hagan barbecho, preparen la tierra para un nuevo cultivo, porque es tiempo de buscar al Señor, comunión. Estamos en barbecho, no ha caído lluvia, está bien, bueno, comunión, comunión, ya va a caer la lluvia, ya, ya, y yo creo que ya, pero para este tiempo que estamos viviendo proféticamente, siervos amados, la lluvia que va a descender es la lluvia tardía, la lluvia tardía. ¿Verdad? Eh, un testimonio de una hermana dice que una hermana escuchó un sermón hermoso, maravilloso en su iglesia, ¿verdad? ¿Verdad? En su congregación escuchó un mensaje así. Eh, y uno de los hermanos que no llegó a la iglesia, ¿va? Se le acercó a la hermana al día siguiente y le preguntó, mira, ¿y cómo estuvo el culto? Estuvo bendecido, le dice, y una prédica maravillosa. ¿Y, y de qué trató la prédica? Le dice. Entonces dice que ella dijo, pues no me recuerdo de la prédica, pero una cosa sé, le dijo, que después saludé a mi vecina otra vez de forma amistosa. O sea, después de ese culto, ella logró saludar a la vecina con la que peleaba. O sea, había surco, había barbecho en su vida. Descendió la lluvia en el momento propicio y dio fruto. ¿Qué fruto? El amor y el perdón. Dice, amado hermano, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, se han dado cuenta de que usted o yo estamos en comunión con el Señor o no. ¿Se ha dado cuenta la gente que somos como el sol, que brilla y que produce un ambiente cálido de paz o no? ¿O somos nubes? ¿O somos relámpagos o somos truenos? Fíjense, pues, les voy a dar otro ejemplo. Voy a bendecir su vida. Se lo voy a leer con ayuda del Señor. Dice así, una baronesa danesa en África Oriental tenía un sirviente negro particularmente confiable, dice, quien renunció repentinamente después de 3 meses para ir a trabajar
con el alcalde árabe de Mombasa. Fíjese, cuando le preguntaron la razón, él dijo, y pongan mucha atención en esto, le preguntaron a este sirviente por qué él había renunciado con la baronesa. Entonces él dijo, ustedes los cristianos proclaman a Dios y los musulmanes proclaman a Dios, dijo él. Quiero saber dónde está Dios realmente, dijo el sirviente. Donde Él estuviere, o sea, donde estuviere Dios, allí me quedaré. Fíjese pues, hermano, esto a mí me pegó. Entonces, él dijo así, donde Él estuviere, allí me quedaré. Por eso he estado con usted durante 3 meses, le dijo a la baronesa, ¿va? Por eso, porque ella era cristiana, era cristiana, ¿va? Entonces él dijo, por eso he estado con usted durante 3 meses. Y ahora voy a ir con los musulmanes por 3 meses. ¿Qué le quiso dar a entender ahí el sirviente a la baronesa? Que Dios no estaba ahí con ella, a pesar de que era cristiana, ¿verdad? Entonces, esta respuesta, dice, preocupó a la baronesa durante meses y se repetía, si hubiera sabido que alguien buscaba a Dios conmigo cada día, muchas veces me habría comportado de forma diferente. Fíjese, amado hermano. ¿Entendió el mensaje de esta historia? La gente no puede ver a Dios, nadie, la gente del mundo no puede ver a Dios, pero con nuestra vida como el sol sí puede conocer que nosotros estamos con Jesús, pero muchas veces se alejan de nuestra vida porque no encuentran a Jesús en nuestra vida. Entonces lo van a buscar a otros lados. Testigos de Jehová, mormones, católicos, musulmanes, ¿qué más? ¿Qué más? Religiones, un montón de religiones, ¿va? Porque no lo veían en nuestra vida. ¿Se da cuenta de la gravedad que nosotros estamos haciendo si no nos presentamos delante de Dios como un sol, ¿verdad? Como una comunión con el Señor? Ujú. Por eso a veces hemos sido culpables nosotros de que muchas personas toman decisiones equivocadas porque nosotros con nuestra manera de vivir los hemos ofendido a ellos, demostrándole que Dios no ha cambiado nuestras vidas por el testimonio que estamos dando. Entonces muchos se van al mundo y muchos, no todos, ¿verdad? Pero muchos que han querido acercarse al Señor y por ver nuestra mala conducta en cierto momento se alejan y no quieren saber nada de Dios, porque ellos no, obviamente como no conocen a Dios y quieren, las Biblias que leen somos nosotros, son nuestras vidas, ¿ves? El mundo, la Biblia que tiene, somos nosotros. Nosotros como hijos de Dios, la Biblia que tenemos es la que tenemos de papel, ¿verdad? La que leemos, pero el mundo no lee la Biblia que leen es nuestra vida, siervos. ¿Verdad? Entonces, el estar en comunión con el Maestro nos hace ser testigos originales y verdaderos. Por eso los que te aman son como el sol que nacen con toda su fuerza. No hay otra manera. ¿Verdad? Cuando estamos con Cristo, nos convertimos como el sol que aleja toda tiniebla y produce calor. ¿Verdad? ¿Qué se llama, hermano? Está dulce el mensaje, va, siervos. Ya vamos a terminar con la ayuda del Señor. Necesitamos ser transformados. Creo que aquí vamos a avanzar y vamos a terminar con este ejemplo. ¿Cómo nace el sol para nosotros? Entonces podemos ver la lucha de Jacob con el ángel, ¿va? Y cuando hubo pasado Peniel, salió el sol. Ajá. Pues, mire qué bonito. Y cuando hubo pasado Peniel, salió el sol y cojeaba por causa del muslo. En este año que viene, amados hermanos, creo que Dios nos va a probar a todos otra vez, ¿va? Estoy convencido de eso, siervos. Me decía la manera de... Mi tío, pues, me molesta muchas veces en el trabajo.
En este año hoy sí te va a llover, me dice. Así va. Entonces le digo, ay Dios, más de las pruebas que he tenido, creo que todavía me faltan muchas, Leo. Y le digo, yo este año todos vamos a padecer, Leo. Todos los hijos de Dios vamos a padecer aflicciones, ¿verdad? De diferente manera. Le dije yo, va, recordando este pasaje. Y cuando hubo pasado Peniel, salió el sol y cogía por su muslo, ¿verdad? Por esto no comen los hijos de Israel, dice, hasta hoy día, del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Entonces, cuando vemos la historia, y usted la sabe, Jacob luchó durante toda la noche con el ángel, ¿va? Cuando vio que no había prevalecido contra Jacob, ¿quién? El ángel, ¿va? Le tocó la coyuntura del muslo y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. O sea, Jacob pasó un proceso de purificación y santificación, ¿verdad? O sea, y a base de ese proceso, él salió lesionado, pero salió transformado, definitivamente. Cuando pasó por Peniel, dice que el sol salió nuevamente. O sea, vemos que Jacob pasó el horno de la prueba, ¿verdad? Entonces volvió a alumbrar y a reflejar a Dios en su vida. Por eso, mire lo que dice Jeremías. Desde su juventud Moab fue negligente. Sobre su, sobre su sedimento ha estado reposado. Nunca fue trasejado de vasija en vasija. Nunca estuvo en cautiverio. Así conservó su gusto y no alteró su aroma. Miren la última parte. La última parte. Vamos a leerlo en otra versión. Lo voy a buscar acá. Jeremías 48:11. Para que podamos ampliar un poquito más el pasaje. Este tómelo como como una perlita, siervos. Vamos a ver la versión 60. Esta es la versión textual que leímos ahí en la pantalla. La versión 60 dice, quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado, y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio, por tanto quedó su sabor en él, y su olor no se ha cambiado. Entonces, la otra versión, nueva traducción viviente, dice, desde sus comienzos Moab ha vivido en paz, nunca ha ido al destierro. Es como el vino que se ha dejado reposar. No ha sido vertida de botella en botella, por eso es fragante y suave. Dice, amado hermano, cuando nos vierten de un recipiente a otro, nuestro olor cambia, amado hermano. Así conservó su gusto y no alteró su aroma. Nunca fue trasejado de vasija en vasija. Nunca estuvo en cautiverio. Así conservó su gusto y no alteró. Cuando nos vierten a nosotros de un recipiente a otro, nuestro olor cambia. Vemos acá que nunca fue transformado. En este pasaje, Moab nunca fue transformado. Estuvo reposado en una misma vasija. Entonces, su sabor y su gusto no se alteró. Pero nosotros como hijos de Dios somos transportados de una vasija a otra para que nuestro olor cambie. ¿Y cuál es esa vasija de un vaso a otro? Son las aflicciones y las tribulaciones que estamos pasando. Hermana Silvia me respondió en el día, todos estamos pasando luchas, todos siervos. Eso quiere decir que te están pasando de una vasija a otra para que tu sabor cambie y el mío también. Entonces, cuando entramos en una lucha, enfermedad y todo lo que ya conocemos, bueno, te cambiaron de vasija, siervos. Están cambiando de vasija para que tengas otro sabor, sea más dulce, ¿va? Y yo también, más rico, ah, sabroso, ¿va? Pero el proceso no nos gusta, ¿va a ser? Entonces, cuando vemos que Jacob terminó esa lucha, dice que él salió como el sol, ¿va? De esa experiencia fue como el sol. Él atrajo más luz a su vida. Cuando salimos de una lucha y otra, pues lo que hace el Señor es
que nosotros irradiemos un poco más de luz, más de luz. Eso es maravilloso. Se sentará como fundidor y purificador de plata. Purificará a los levitas y los refinará como se refina el oro y la plata. Entonces traerán al Señor ofrendas conforme a la justicia, conforme a la obediencia. Entonces, ofrendas de justicia, ¿verdad? Entonces, todo aquel, hermano y hermana, todos ustedes, todos nosotros, el grupo, estamos pasando por un proceso de purificación, el sol va a salir, vamos a brillar más. Por eso es necesaria la santificación para que podamos ser diferentes, para poder revelar más luz y dar más calor. Hacer barbecho. El hacer barbecho es el Señor trabajando en nuestras vidas para traer santificación y purificación, pero para traer luz, dice mi hermano, es el objetivo, ¿verdad? Para traer luz. Cuando alguien comete pecado, lo que hace es reducir el brillo de esa luz en su vida, ¿verdad? Ya no hay amor de Dios, ¿verdad? Trae tinieblas a su vida, trae maleza, trae espinos, ¿verdad? Pero cuando el sol sale, disipa todas esas tinieblas, rompe todas esas tinieblas y nos trae purificación, ¿verdad? Vamos a ver acá, Salmo 104:22, pero al salir el sol, dice pues, pero al salir el sol se escabullen y vuelven a echarse en sus guaridas. Fíjese este pasaje. Con esto vamos a concluir. Pero al salir el sol se escabullen y vuelven a echarse en sus guaridas. ¿Qué es lo que está hablando este pasaje? Habla de los leones, de las fieras, ¿verdad? El enemigo de nuestras vidas es como un león rugiente. Lo único que lo va a hacer retirar de nuestras vidas es que nosotros estemos llenos de luz, como el sol. Nunca lo vamos a poder vencer si estamos tolerando un pecado en nuestras vidas. Fíjese, nunca. Por eso Jueces 5:31 empieza, así perezcan todos tus enemigos, ¿ya? Todo aquel que no ama a Dios no puede vencer al enemigo, nunca, sino que son vencidos por él. Pero cuando usted y yo comenzamos a amar a Dios, comenzamos a andar en la luz, lo que hace el enemigo es huir, porque no puede quedarse donde esté la luz. Por eso dice, pero al salir el sol, se escabullen y vuelven a echarse en sus guaridas. El que ama al Señor volverá a ser un vencedor. Y en estas cosas somos más que vencedores, ¿verdad? Dice Romanos, ¿verdad? Y todas estas cosas, tribulación, angustia, hambre, en todas estas cosas. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dice, va. Tribulación, angustia, etcétera. Ante todas estas cosas somos más que vencedores en Cristo Jesús. Lo que el Señor necesita que nosotros empecemos a hacer es barbecho, dejarnos transformar. Ese hacer barbecho es hacer los surcos a una tierra, o sea, transformar una tierra inservible en servible. O sea, habla de transformación. Es el primer paso para obtener luz, ¿verdad? Entonces podemos decir, en las palabras de Jacob, fue librada mi alma, dice. Mientras no se haga eso, aunque esté, aunque es hijo de Dios, aunque esté en el reino de Dios, está en cautividad. Dice, Dios lo perdonó, Dios lo salvó, gracias a Dios por su gracia. Está dentro del reino de Dios, pero está cautivo por tolerar un pecado. Entonces, su alma no ha sido librada. Necesita un, necesita un peniel, ¿verdad, siervos? Muchas veces necesitamos un peniel para que la coyuntura sea rota, pero eso no nos gusta, ¿va, siervos? Porque duele, un desgarre, ¿va? ¿Se ha desgarrado alguna vez un músculo? Duele mucho, ¿va? Amados hermanos, hasta aquí lo dejo con la ayuda del Eterno. Doy gracias a Dios por este momento de comunión con el Señor. Dios nos ha hablado dulcemente, no nos ha regañado. Yo siento que Dios no nos ha regañado en esta hora a través de su palabra, solo nos ha dicho que hay que hacer, ¿verdad? Eh, y que nuestra meta sea que la gente pueda decir y conocieron que habían estado con Jesús.
Así que en esta noche Dios tenga misericordia de nuestras vidas y nos dé la gracia para empezar a hacer el barbecho. Así que Dios me los bendiga. Los dejo con mi hermana Silvia en esta preciosa noche. Amén, gloria a Dios. Muchísimas gracias, Pastor Estuardo Revolorio desde Guatemala, por este mensaje precioso de la palabra de Dios. La verdad, familia, que para mí fue como un delicioso alimento espiritual que hemos tenido hoy. Eso es lo que yo he sentido. Me siento llena, como que comí y comí y comí. Espiritualmente estoy hablando, familia. Qué hermoso es lo que hace la palabra de Dios cuando es predicada como tiene que ser. Tremendo mensaje, Pastor Estuardo, y gracias. Gracias por compartirlo con nosotros, porque son de mucha bendición. Y familia de Dios, estos son los mensajes que hay que compartir, por favor, en todas nuestras páginas, grupos de WhatsApp, donde usted esté, comparta su mensaje para que no sea solamente para nosotros de bendición, sino para otras vidas. No solo de bendición, sino transformación. La verdad que impresionante, siento gozo en mi corazón, pero a la misma vez he sido muy tocada por el Señor. Y gloria a Dios por eso. Por eso, el pastor lo explicó, necesitamos buscar a Dios, santificarnos y consagrarnos, familia, para poder ser dignos de estar con Él muy pronto, cuando venga ese precioso arrebatamiento de la iglesia. No esperemos, pongamos por obra su palabra y empecemos a hacer luz en medio de las tinieblas, que las personas puedan ver un ejemplo en nosotros, puedan vernos diferentes. Cómo reaccionamos dice mucho, familia. Habla mucho de nuestra personalidad y actitud. Por eso tenemos que tener cuidado cómo vamos a reaccionar ante cualquier situación. Nunca dejar de dar un buen ejemplo, pase lo que pase. Querido amigo, que aún no has invitado a Jesús a morar en tu corazón y quisieras hacerlo hoy. Hoy es el día, hoy hay tiempo, aún hay tiempo. No te demores, cualquiera sea tu situación, busca de Jesús, porque aún hay tiempo. Si deseas aceptarlo como tu Señor y Salvador, repite conmigo esta humilde oración, por favor. Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Perdóname todo lo que te he ofendido en pensamiento, palabra y obra. Lávame y límpiame con tu preciosa sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Te lo pido, Padre Celestial, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Si hiciste esta oración, le damos la bienvenida a la familia de Dios. Busca una congregación que prediquen la palabra de Dios, que sea un mensaje de sana doctrina, y bautízate también en aguas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar para cerrar este precioso tiempo y nos quedamos un tiempito más con nuestro pastor Estuardo para aquellas personas que tengan preguntas. Los vamos a estar esperando con esas preciosas preguntas. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, al cerrar esta reunión queremos darte toda la gloria y honra. Gracias por el tiempo que hemos tenido hoy de aprender más de tu santa palabra. Bendice a cada persona que se tomó el tiempo de reunirse aquí hoy y también por aquellas que van a ver esta grabación en diferido. Te pedimos que tu mano de protección sea sobre todos nosotros durante el resto de la semana. También te damos gracias por nuestro pastor Estuardo Revolorio. Te pedimos que lo continúes bendiciéndolo y llenándolo más y más de tu sabiduría en el nombre precioso de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gracias por habernos acompañado. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Dios me los bendiga ricamente a todos. Amén.